Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la alimentación de los canarios durante la muda, puesto que muchos de vosotros me lo habéis estado pidiendo en vídeos anteriores del canal y por redes sociales, que os las dejo por aquí para que me sigáis si queréis. Sin más, empezamos. La alimentación durante la muda es un pilar muy importante que debemos cuidar para favorecer que nuestros canarios hagan correctamente el cambio del plumaje, para minimizar los riesgos de que puedan encontrar algún tipo de problema o enfermedad, ya que en este periodo su sistema inmunológico disminuye, y para que el plumaje tenga el color y brillo deseado, sin olvidarnos ni mucho menos de que también debe estar orientada a favorecer la recuperación del desgaste producido durante la cría y a la preparación de la temporada de cría siguiente. Por ello, la alimentación de nuestros canarios en la muda debe estar centrada en 5 puntos principales. En primer lugar, la base de la alimentación de los canarios durante todo el año, y por supuesto en el periodo de muda o cambio de plumaje, debe ser una buena mixtura de semillas, especialmente elaborada para canarios, o en su defecto un buen pienso, elaborado con una formulación especial para este tipo de pájaros, que le aporte todos los nutrientes que los canarios necesitan en este periodo del año. Por un lado, si optamos por las mixturas, debemos asegurarnos de que las semillas que componen las mixturas sean semillas frescas, de calidad y estén bien balanceadas, para que sea una mixtura que le aporte los valores nutricionales que los canarios necesitan, tanto para acelerar el periodo de muda, como para conseguir que los pájaros muden correctamente y que la pluma tenga una buena intensidad de color y brillo. Por lo tanto, las mixturas deberán estar formuladas con semillas ligeras, como el alpiste prácticamente a un 50% superior, y otras semillas grasas como podrían ser la perilla blanca, la linaza, el cañamón o el cártamo, que le aportarán grasas en una proporción saludable, lo que ayudará a que los canarios muden bien y a que la pluma tenga la intensidad y el brillo deseado. Con el tema de las semillas, especialmente aquellos que queráis concursar, debéis tener en cuenta que hay algunas semillas que pueden provocar la aparición de doré, por lo que sería aconsejable adaptarlas al tipo de canario o gama que tengamos en nuestro aviario. Aunque hablando con muchos criadores profesionales que he tenido la suerte de conocer y leyendo bastante sobre el tema, mi opinión es que el doré es más bien un tema genético que afecta en mayor o menor medida a unas líneas de pájaros u otras, por lo que si partimos con una base de canarios y año tras año vamos seleccionando, reduciremos considerablemente la aparición de doré sin privar a nuestros canarios de una buena alimentación, que por lo menos para mí es súper importante. Si no sabes qué es el efecto doré y quieres que hable más en profundidad sobre este tema, dale like al vídeo y déjame un comentario. Y si sois muchos los que me lo pedís, en una semana os preparo un vídeo hablando sobre este tema, que creo que a muchos de vosotros os va a parecer interesante. Por otro lado, hay criadores que también optan por utilizar el pienso como alimento principal en la alimentación de los canarios durante la muda por su comodidad y sencillez, ya que se pueden añadir muchos más suplementos y complementos para hacerlos más completos, y además porque es más limpio que las semillas, en el sentido de que no van a encontrar cascarillas por el suelo del aviario, como si ocurriría en el caso de que utilicemos semillas. Mi consejo, en el caso de que queráis utilizar el pienso, es que os aseguréis bien de que sea un pienso especial para canarios y de que esté bien equilibrado para que le aporte a los canarios todos los minerales, vitaminas y nutrientes que necesitan durante el cambio del plumaje, que precisamente no son pocos. Y de esta manera evitaremos problemas como por ejemplo que los canarios tengan un color mucho más apagado, estén delgados e incluso problemas de picaje entre unos y otros. Además, hay que tener mucho cuidado con las altas temperaturas, ya que podrían dañar el pienso y estropearlo, especialmente cuando haya unos parámetros de humedad elevados, porque si no tenemos esto en cuenta y los pájaros comen pienso en mal estado, es muy probable que tengan diarreas, problemas intestinales, incluso que puedan morir durante la muda, ya que este problema, unido a que el sistema inmunológico en la muda disminuye, pues podría ser letal para ellos u ocasionar problemas que provoquen una mala muda y que el pájaro arrastre durante todo el año. Por último, otra opción que algunos criadores utilizamos es aportarles como base principal de su alimentación semillas y de manera semanal o cada cierto tiempo, colocarles pequeños aportes de un buen pienso especial para canarios para enriquecer más su dieta, alegrarlos un poco y que tengan más variedad de alimento. El segundo punto muy importante a tener en cuenta para conseguir una buena alimentación de nuestros canarios sería el empleo de determinados complementos vitamínicos de manera puntual y sin abusar, que favorezcan el cambio de plumas y mejoren el sistema inmunológico de los pájaros, haciendo más difícil que puedan contraer cualquier tipo de enfermedad o que pueda aparecer cualquier problema. Este tipo de vitaminas se le puede dar junto a la pasta de cría, incluso en el pienso, o bien en el agua de bebida, con la precaución de cambiarla al menos una vez al día e incluso dos en días calurosos,
para evitar que las vitaminas se oxiden, que el agua se ponga en mal estado y que el pájaro pueda enfermar si bebe de ella o directamente no beba y pueda morir por deshidratación. Con las vitaminas, recordad utilizarlas siempre con moderación y respetando las indicaciones del envase del producto, porque al igual que es perjudicial un déficit de vitaminas en determinados momentos del año, es también tanto más grave que los canarios tengan un exceso de vitaminas, tal y como vimos en el vídeo de vitaminas para pájaros, en el que explicábamos los tipos de vitaminas y los beneficios de cada una de ellas, cómo aportárselas a los pájaros y las consecuencias tanto de no dar vitaminas como de darlas en exceso. Si no has visto aún el vídeo y te interesa saber más sobre el tema de vitaminas en los canarios, debajo en los comentarios fijados y al final de este vídeo te dejo el enlace al vídeo donde analizábamos todo esto con más detalle. Así que recuerda, es recomendable el empleo de vitaminas en este periodo para mejorar las defensas de los pájaros y favorecer el cambio de plumas, pero siempre debemos utilizarlas con moderación. En tercer lugar, los suplementos alimenticios, incluso los pigmentantes, son productos que también juegan un papel importante durante el periodo de muda de los canarios, ya que al igual que las vitaminas, van a ayudar a favorecer el cambio de las plumas y acelerar la muda, y van a conseguir que el plumaje de los canarios sea sedoso, brillante y colorido, y por supuesto que tengan un buen estado de salud. Algunos productos que podemos catalogar como suplementos podrían ser el protector hepático, que ya sabéis que es recomendable utilizarlo durante todo el año, probióticos y prebióticos para mejorar y regular la flora intestinal, aceites ricos en omega 3 y omega 6, que además de favorecer la absorción del pigmento y aportar brillo a la pluma, van a mejorar el sistema inmunitario, pigmentantes para mejorar la intensidad del color de la pluma y alcanzar la tonalidad deseada en determinadas gamas, y por supuesto las pastas de cría, que son una importante fuente de vitaminas, aminoácidos y otros nutrientes beneficiosos para los pájaros, el grit, que no solo es indispensable para que los canarios puedan asimilar correctamente todos los nutrientes de los alimentos, sino que también va a contribuir a reducir el picaje, y como no, el hueso de jibia, que ya sabéis que yo soy partidaria de colocarlo en las jaulas durante todo el año, para que los pájaros mantengan el pico en buen estado y tengan el aporte extra de calcio que necesitan en cada momento. Recuerda darle like al vídeo si te está gustando y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas seguir trayendo nuevos vídeos cada semana. Y por supuesto, si tienes alguna duda o quieres que haga algún vídeo concreto, déjamelo debajo en comentarios. En cuarto lugar, y si hablamos de la alimentación de los canarios, no podemos olvidarnos de las frutas y verduras, que tantas vitaminas y minerales aportan a nuestros pájaros y que para mí son imprescindibles en la muda, ya no solo por los grandes beneficios nutricionales que pueden aportar a los canarios, sino porque van a ayudar a que se refresquen y también van a estar más entretenidos, por lo que disminuiremos los problemas de picaje. Como siempre os digo, cualquier fruta, verdura o planta silvestre que le aportemos tanto a los canarios como a cualquier otro tipo de pájaro, es aconsejable que la hayamos lavado bien previamente, para eliminar cualquier tipo de impureza o resto de polvo que pudieran contener, y se la debemos colocar en la cantidad justa para evitar que sobre que con el calor puedan aparecer bacterias que provoquen enfermedades. En mi caso, durante la muda me gusta ponerle frutas y verduras, unos 3 días a la semana como mínimo en pequeñas cantidades, y sobre todo les pongo manzana, naranja, brócoli, calabacín, pepino, melón o sandía, que son frutas y verduras de temporada y que son bastante fáciles de encontrar en esta época. Y cuando calculo que más o menos todos han tenido tiempo de comer, pues voy pasando jaula por jaula retirando el sobrante, para evitar, como dije antes, que se ponga en mal estado y que los pájaros se la puedan comer. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados os dejo el vídeo en el que hablábamos sobre las mejores frutas y verduras, cómo dársela a los canarios y sobre todo los tipos de frutas y verduras aptas que le podemos aportar a nuestros pájaros en cualquier momento del año. Por último, no debemos olvidar la importancia de colocarle agua limpia y fresca a los canarios diariamente para conseguir completar su alimentación correctamente, ya que a veces los criadores más principiantes es un tema que en ocasiones pasan por alto y el agua limpia es tanto más importante que la comida en este periodo, porque al más mínimo despiste en el que nos descuidemos y los pájaros no tengan agua pueden morir deshidratados en cuestión de horas, incluso teniendo el agua caliente o el agua sucia. Mi consejo, y lo que los criadores hacemos, es cambiarle el agua a diario al menos una, e incluso 2 veces al día en días calurosos, para asegurarnos de que los canarios siempre tienen agua limpia y fresca a su disposición, porque con el calor es más fácil que aparezcan hongos y bacterias, que son los que provocan la mayoría de enfermedades en los aviarios. No obstante, si por algún motivo no podéis cambiar el agua algún día, en el mercado encontramos productos especiales, que se llaman acidificantes de agua, que se utilizan añadiendo unas gotas de producto en el agua del bebedero, tal y como se especifica en el envase del producto. Este tipo de producto lo que hace es alcalinizar el agua, dificultando la proliferación de bacterias.
por lo que no solo podéis utilizarlos en aquellos días en los que no podéis cambiar el agua del bebedero, sino durante toda la muda, ya que no va a ser contraproducente para los pájaros, sino todo lo contrario. Pero tenéis que tener en cuenta de que no debéis poner en el bebedero acidificante junto con vitaminas, porque el acidificante inhibiría las vitaminas y estas no tendrían el efecto deseado. Por último, aprovecho y antes de finalizar el vídeo, por aquí arriba y debajo en comentarios, te dejo el vídeo en el que explicaba los puntos más importantes a tener en cuenta sobre los cuidados de los canarios en la muda, para que le eches un vistazo y puedas complementarlo con este vídeo de alimentación de los canarios en la muda. Dale like al vídeo y compártelo por tus redes con tus compañeros si te ha gustado. Suscríbete gratis al canal pulsando el logotipo de Aviario JP. Por aquí te dejo el vídeo sobre los cuidados de los canarios en la muda y como siempre te espero en el próximo vídeo.